Los astrofísicos buscan constantemente respuestas, tratando de comprender el funcionamiento del universo, que está lleno de objetos celestes, a menudo enigmáticos, pero tan extraordinarios. Aunque las estrellas luminosas han monopolizado durante mucho tiempo a los investigadores y aficionados a la astronomía, hoy están lejos de ser los únicos objetos que ocupan las mentes de los curiosos. Los agujeros negros son probablemente los objetos más fascinantes del cosmos, tanto por su extrañeza como por su capacidad devastadora. Descubiertos recientemente, el concepto de su probable existencia solo se remonta a finales del siglo XVIII. En aquella época, en el marco de la gravitación universal de Isaac Newton, surgió una nueva pregunta. ¿Existen objetos cuya masa sea lo suficientemente grande como para hacer que escapen a una velocidad superior a la de la luz? En otras palabras, ¿existen estrellas invisibles? Luego, a principios del siglo XX, los trabajos de Albert Einstein sobre la relatividad general, también conocida como teoría de la gravedad, transformaron esta curiosidad matemática en un interés definitivo para los astrofísicos. Pero fue en la década de 1960, gracias a la observación astronómica unida a los rayos X, cuando se aportó la primera prueba de la existencia de los agujeros negros. Estimado viajero, buenos días. Hoy vamos a descubrir estos pozos gravitatorios, a menudo comparados con monstruos cósmicos. Conoceremos agujeros negros, desde los más grandes hasta los más insólitos. Pero antes de partir hacia una nueva aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Ahora vamos a iniciar nuestro viaje interestelar. Les aconsejo que se abrochen bien el cinturón de seguridad, ya que recorreremos distancias inimaginables en muy poco tiempo. Pero antes de abandonar nuestro sistema solar, arranquemos de nuestro hermoso planeta Tierra y dirijámonos a Marte. Con la mitad del tamaño de la Tierra, es fácil reconocerlo por su color rojo. Al sobrevolarlo, se pueden ver los casquetes polares que cubren sus dos polos. Observa su superficie rocosa y desértica, salpicada de profundos desfiladeros, pero también de numerosos volcanes, algunos de ellos de dimensiones realmente impresionantes. Si está en la zona habitable del Sol, por desgracia su masa y tamaño relativamente pequeños probablemente nunca permitirán que se desarrolle vida allí, al menos no por mucho tiempo. No nos detengamos demasiado en el entorno de Marte, ya que hay dos lunas que lo orbitan, a solo 9.400 y 23.500 kilómetros de distancia. Son pequeños, miden 27 y 15 kilómetros respectivamente, y pueden sorprendernos, sobre todo porque ambos son negros como el carbón. Nuestra trayectoria nos conduce inevitablemente hacia el cinturón de asteroides que separa Marte de Júpiter. Tenemos que cruzar esta insólita frontera, plagada de obstáculos, que marca el límite entre el sistema solar interior y el exterior. Cientos de miles de objetos orbitan en esta zona. Aunque la mayoría son pequeños, incluso insignificantes en forma de polvo, casi 800.000 de ellos miden desde unas pocas decenas de metros hasta varios cientos de kilómetros. Los más grandes pertenecen a la clase de los planetoides. Se puede reconocer a Vesta, que es aproximadamente esférica, con los polos achatados y un ecuador que parece tener grandes tajos en él, similares a los del Gran Cañón.
La superficie del asteroide también presenta las cicatrices multicolores de numerosos impactos. Dependiendo de su violencia, pero también de la naturaleza del objeto implicado, los estigmas presentan diferentes colores debido a diversas composiciones químicas. Veamos ahora Pallas, un asteroide con una órbita inclinada. Tiene una forma relativamente esférica y su superficie está plagada de pequeños cráteres, lo que le da el aspecto de una pelota de golf. También es el objeto del cinturón con más impactos en su superficie. A diferencia de los demás asteroides, Pallas tiene una órbita única. Por lo tanto, debe encontrar su camino a través de los muchos otros objetos que se encuentran en el mismo flujo. Por eso, Pallas sufre colisiones más frecuentes e intensas que sus compañeras. Vesta y Pallas, con un diámetro de poco más de 500 kilómetros, son los dos asteroides más grandes conocidos del cinturón principal. Sin embargo, solo ocupan el primer puesto desde hace unos años, ya que Ceres, con sus 900 kilómetros de diámetro, era antes la estrella. Ceres sigue orbitando en el corazón del cinturón principal. No ha desaparecido, pero desde 2006 la Unión Astronómica Internacional lo ha incluido en la familia de planetas enanos debido a su forma esférica. A pesar del cinturón de asteroides, nuestro viaje transcurre sin contratiempos, ya que podemos aprovechar las lagunas de Kirkwood, esas zonas casi desprovistas de objetos, para realizar nuestra travesía con la mayor serenidad posible. Dejemos esta región rocosa, por decir algo. Nuestro avance nos lleva ahora a las proximidades del inmenso planeta gaseoso Júpiter, el mayor y más pesado cuerpo celeste de nuestro sistema solar después del Sol. Su gran masa y gravedad lo convierten en el guardián del sistema. Estas características le permiten atraer hacia sí cometas y asteroides. Por tanto, actúa como un escudo, impidiendo que estos objetos choquen contra planetas interiores como la Tierra. Pero no cambiemos de trayectoria y sigamos nuestro camino. Nos acercamos a Saturno. Por supuesto, lo has identificado a distancia por sus anillos. Pero mira más de cerca. ¿Te has fijado alguna vez en esa forma geométrica del Polo Norte? Como una piedra preciosa incrustada en el centro de una joya, una gigantesca tormenta hexagonal de más de 32.000 kilómetros de diámetro corona este planeta. Formada por nubes de la troposfera, esta forma, que parece dibujada con una línea de tiza, es el resultado de las corrientes en chorro que soplan a más de 320 kilómetros hora, dibujando así cada una de sus 6 caras. Dejemos atrás este fantástico ciclón y dirijámonos a los confines del sistema solar, hacia 2 gigantes de hielo. Primero pasamos por Urano, fácilmente reconocible por su comportamiento atípico. Su inclinación de unos 90 grados respecto al plano de su órbita da la impresión de que rueda como una pelota alrededor del Sol. Nuestro viaje continúa con un sobrevuelo del 8º y último planeta del sistema solar, Neptuno. Sin embargo, este planeta azul está lejos de la tranquilidad de un cielo despejado. La azotan vientos supersónicos que pueden superar los 2.000 kilómetros hora. No nos entretengamos en este gigante que sufre un clima apocalíptico y adentrémonos en el inmenso cinturón de Kuiper, situado entre 30 y 55 unidades astronómicas de nuestro Sol. Esta inmensa zona se extiende a lo largo de varios cientos de millones de kilómetros y contiene cientos de miles de objetos celestes. Varios planetas enanos orbitan también en el corazón de esta estructura, que es una de las mayores de nuestro sistema solar. Aunque algunos de estos objetos pueden haber sido atrapados recientemente por la atracción gravitatoria del cinturón, la mayoría son trozos de roca y hielo.
Probablemente son restos de la formación de planetas que habrían sido expulsados a esta región distante como resultado de las interacciones de los 4 gigantes que acabamos de encontrar. Como hemos visto, ningún agujero negro se ha cruzado en nuestro camino, al menos formalmente. Y con razón. Hasta la fecha, no se ha detectado ninguna estructura de este tipo en esta región del espacio. Pero, ¿qué es exactamente un agujero negro? ¿Qué es un agujero negro? ¿Qué entendemos por agujero negro? Un agujero negro es una región del espacio donde la atracción gravitatoria es tan fuerte que ninguna materia o radiación puede escapar, ni siquiera la luz, a pesar de ser lo más rápido del universo. Esta fuerte gravedad se induce cuando la materia se ha comprimido en un espacio minúsculo. Un agujero negro se considera un objeto celeste, pero no puede emitir ni dispersar luz. Por tanto, un agujero negro es invisible. Sabiendo que absorben toda la luz en su centro invisible, cabe preguntarse cómo podría confirmarse la existencia de los agujeros negros. Si son invisibles directamente, su presencia puede detectarse utilizando técnicas de observación indirecta en diferentes longitudes de onda. En efecto, aunque aún no seamos capaces de describir la región central de un agujero negro debido a su singularidad gravitatoria, sí podemos estudiar las condiciones físicas de sus inmediaciones y su influencia en el entorno. Por eso solo pueden describirse con 3 parámetros. Se trata de la masa, la carga eléctrica y el momento angular. Dado que los agujeros negros son invisibles, estos parámetros permiten a los astrónomos detectar su presencia por el efecto que producen en los objetos que se acercan demasiado a ellos. Por ejemplo, la trayectoria de una estrella puede verse influida por la presencia de un agujero negro alrededor del cual orbita. Del mismo modo, cuando una estrella y un agujero negro se encuentran en órbitas cercanas, los instrumentos científicos pueden identificar una luz de alta energía que se produce. Si la gravedad del agujero negro es lo suficientemente fuerte, puede alejar el gas exterior de la estrella en cuestión y formar un disco de acreción. Este disco gira en espiral alrededor del agujero negro, liberando rayos X en todas direcciones. Otro fenómeno puede observarse cuando la materia cae en un agujero cósmico de este tipo. Esta materia se sobrecalentará, al igual que el gas de una estrella cercana, y emitirá fuertes rayos X que también pueden ser detectados por los científicos. Puede que tengas una pregunta. Si los agujeros negros son invisibles, ¿podemos describirlos? La respuesta es sí. Por un lado, los científicos han podido estudiarlos mediante las técnicas descritas anteriormente, pero por otro, una imagen ha dado la vuelta al mundo en 2019. Tras 2 años de procesamiento de datos y más de 10 de trabajo, el equipo internacional del Event Horizon Telescope desveló la primera fotografía de un agujero negro. La imagen, tomada mediante interferometría de muy larga base, corresponde al agujero negro supermasivo M87, enclavado en el corazón de la galaxia M87, a 55 millones de años luz de la Tierra. Muestra un disco negro rodeado por un anillo de luz que corresponde a la sombra de este objeto colosal. Su masa equivale a 6.500 millones de masas solares y el diámetro de su horizonte de sucesos se estima en 254 unidades astronómicas, es decir, 254 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Pero echemos un vistazo más de cerca a este extraño objeto para desvelar su estructura. Un agujero negro se compone de un horizonte de sucesos exterior, un segundo horizonte de sucesos interior y, a continuación, su singularidad,
El horizonte de sucesos marca el límite alrededor de la boca del agujero negro. En cuanto una partícula entra en este horizonte, queda atrapada y condenada a desaparecer. La gravedad es constante en esta zona, independientemente de la distancia. Sin embargo, ocurre que la materia, atraída por el agujero negro, rebota en el horizonte de sucesos. A continuación, se proyecta hacia el exterior, acompañada de una lluvia de chorros luminosos de materia. La singularidad, por su parte, representa la región interior del agujero negro. Aquí es donde permanece la masa abrumadora del objeto. La singularidad está completamente oculta y corresponde al único punto donde se concentra la masa del agujero negro en el espacio-tiempo. Pero, ¿cómo puede producirse un fenómeno cósmico semejante? Los científicos creen que algunos de los llamados agujeros negros primordiales aparecieron poco después del Big Bang en el universo primitivo. Se han descubierto agujeros negros supermasivos en algunas galaxias, lo que también sugiere que se crearon al mismo tiempo que su galaxia anfitriona. Otra categoría de agujero negro podría ser el resultado de la muerte de una estrella masiva, cuando colapsa sobre sí misma provocando una supernova. Aunque un agujero negro ocupa un espacio nulo, tiene una masa muy grande. Se trata de la mayor parte de la masa que tuvo una estrella. Por supuesto, como glotones que son, los agujeros negros se hacen cada vez más masivos a medida que engullen la materia circundante. La zona de no retorno, es decir, el horizonte de sucesos, crece gradualmente con el agujero negro. La existencia de agujeros negros en el universo puede llevar a otra reflexión. Si absorben todo lo que encuentran a su paso, ¿pueden representar un peligro real? Pero, en primer lugar, ¿son muchos o son anomalías bastante raras? Como los agujeros negros son difíciles de detectar, ya que son tan negros como el espacio en el que se encuentran, solo los cálculos teóricos pueden proporcionar una estimación de su número. Según algunos investigadores, podría haber millones de pequeños agujeros negros no detectados en nuestro vecindario interestelar. Se basan en la modelización de la evolución de las galaxias en los últimos miles de millones de años. A partir de las numerosas observaciones y estadísticas sobre la evolución de las galaxias, han podido determinar las tendencias demográficas. Algunas galaxias son verdaderos viveros de estrellas, mientras que otras parecen haber agotado sus reservas y ya no producen nada digno de mención. Al tener en cuenta también la metalicidad de una galaxia, es decir, el contenido de metal en su interior, pueden determinar del mismo modo si es una buena candidata para la producción estelar. Utilizando estos bloques de construcción, un modelo de la población estelar dentro de las galaxias les permitió cuantificar el número de estrellas que aparecen en el universo por categorías: estrellas pequeñas, medianas y grandes. A continuación, se podría estimar su evolución. La evolución de los agujeros negros también se ha incluido en los cálculos de los científicos. Algunos pueden tragar un sistema doble, beneficiándose así 2 veces de estas ingestas. Otras, al final de su vida útil, siguen atrayendo el gas circundante. Otra posibilidad es la fusión de 2 agujeros negros. Todos estos parámetros combinados han permitido a los científicos realizar un censo astronómico de agujeros negros. Descubrieron que en cada megaparsec cúbico del universo, o 3,26 millones de años luz cúbicos, podría haber hasta 50 millones de masas solares de agujeros negros. Dado que un solo agujero negro tendría la masa de nuestro Sol, esto correspondería a unos 50 millones de agujeros negros separados en el mismo espacio. En otras palabras, los agujeros negros podrían ser aterradoramente comunes en el universo. ¿Estás preparado para acercarte a uno de estos agujeros negros?
¿Sabes cuál es el agujero negro más cercano a la Tierra? Unicornio. Este es el nombre que recibe el diminuto agujero negro más cercano a la Tierra, situado en la constelación de Monoceros, más conocida como el Unicornio. Fue descubierto recientemente, en 2021, a solo 1500 años luz. En la escala del cosmos, está a tiro de piedra de nuestro hermoso planeta. Pero viajando a la velocidad de la luz, nos llevaría nada menos que 1500 años alcanzarlo. Tiene una masa equivalente a 3 veces la de nuestro Sol. En comparación, el agujero negro del corazón de nuestra Vía Láctea contiene 4,3 millones de masas solares. Su descubrimiento, que no puede deberse por tanto a su tamaño, ridículamente pequeño para un agujero negro, se realizó observando una estrella gigante roja que evoluciona a su lado. Esta última, que se acerca al final de su vida útil, está sometida a una fuerza gravitatoria invisible que provoca una ligera distorsión de su luz y variaciones muy leves de su velocidad. Detectar una estructura de este tipo es casi imposible, ya que cuanto más pequeño es el agujero negro, menor es su impacto sobre las estructuras vecinas. Lo que hace especialmente intrigante a este agujero negro es que parece extremadamente ligero para tratarse de un objeto cósmico de estas características. En efecto, los científicos creen que los agujeros negros no podrían tener una masa inferior a 5 masas solares, lo que pone en entredicho su teoría, al tiempo que abre nuevas y fascinantes perspectivas para comprender por fin los mecanismos que rigen la formación de las estrellas de neutrones y los agujeros negros. Los cazadores de agujeros negros también centran su atención en los sistemas binarios. Aunque estos objetos son extremadamente discretos, es muy posible que haya muchos más de los que cabría pensar. Están convencidos de que este pequeño agujero negro llamado Unicornio podría ser el primero de muchos y calculan que podrían encontrarse entre 100 y 1000 solo en nuestra propia galaxia. De estos numerosos objetos, algunos son más visibles que otros y, por tanto, más fáciles de detectar. Sin embargo, un agujero negro oscuro y aislado fue descubierto por casualidad por científicos que utilizaban la técnica del microlente gravitacional, mientras observaban una estrella mucho más lejana. Lo especial de este objeto, descubierto en 2011, es que parece estar a la deriva solo en el espacio interestelar como un náufrago espacial, lejos de cualquier galaxia anfitriona, pero sobre todo sin ninguna despensa cercana. Como una huérfana, se encuentra a unos 5153 años luz de nuestro sistema solar, en dirección al bulbo galáctico de la constelación de Sagitario. El agujero negro, denominado OB110462, fue estudiado por el telescopio Hubble. Su masa se estima en 7,1 veces la del Sol y su velocidad en casi 45 kilómetros por segundo. Para la comunidad científica, este agujero negro estelar aislado, cuya edad se estima en 100 millones de años, podría ser el primero de muchos. La muerte de las grandes estrellas deja espacio para los agujeros negros. Por lo tanto, debe haber cientos de millones de ellos dispersos por toda nuestra galaxia. Su observación, finalmente posible gracias a la técnica de microlente gravitacional, abre nuevas oportunidades para detectar por fin estos objetos oscuros y compactos que probablemente pueblan la Vía Láctea. Y quién sabe, quizá algún día uno de estos agujeros negros invisibles resulte ser un agujero negro primordial, que nos revele secretos hasta ahora bien guardados sobre el periodo del famoso Big Bang. Continuemos nuestro viaje y dirijámonos a la constelación de Cygnus, que cuenta con un agujero negro estelar, el primero que se ha descubierto utilizando detectores de rayos X.
Se encuentra a 7.237 años luz de nuestro sistema solar y fue el primer candidato a agujero negro. Forma parte de un sistema binario de gran masa que se identificó en 1965. Su compañera, una supergigante azul, es una estrella variable con una masa de unas 25 masas solares. Esta estrella, probablemente de 5 millones de años, oscila bajo la atracción gravitatoria del agujero negro Cygnus X1, que tiene una masa de unas 20 veces la del Sol y solo 120 kilómetros de diámetro. Estos dos objetos orbitan entre sí muy rápidamente. Sus periodos de revolución duran solo 5 días y medio. Cygnus X1 gira más rápido que cualquier otro objeto de su clase examinado hasta la fecha. Su velocidad es cercana a la de la luz. Así pues, este agujero negro estelar se desplaza a velocidad de vértigo junto a un compañero que se desintegra lentamente bajo el efecto de su atracción gravitatoria, ofreciéndole su polvo cósmico como alimento. Esta materia devorada provoca grandes chorros de materia, lo que clasifica a este agujero negro como cuásar. Pero, ¿cómo se formó? La ausencia de una nebulosa residual en los alrededores del agujero negro, estudiada desde hace tiempo, permite a los científicos suponer que se formó como resultado de un simple colapso gravitatorio de una estrella supernova, pero sin explosión. Probablemente pienses que los agujeros negros son todos iguales, pero te equivocas. Si bien es cierto que suelen tener características comunes, un solo agujero negro desafía la comprensión de los científicos sobre cómo se forman. Descubramos MAXI J1820+070. Un agujero negro atípico en nuestra Vía Láctea, situado a unos 10.000 años luz de la Tierra en la constelación de la Serpiente, Ofiuco. Este agujero negro estelar tiene una masa unas 8 veces superior a la del Sol. Su compañera más cercana, una enana blanca, cuya masa equivale a la de medio Sol, está desapareciendo de forma lenta pero segura. Como ocurre con otros agujeros negros, la materia que no es engullida es expulsada al cosmos en forma de chorros. Sin embargo, cuando entra en tu campo de visión, notas al instante que no se parece a sus primos. Este objeto cósmico se distingue de otros agujeros negros por una desalineación entre sus ejes de rotación. De hecho, un sistema binario de este tipo, con una estrella orbitando alrededor de un agujero negro, debería, en ausencia de perturbaciones extrínsecas, tener ejes de rotación alineados entre sí y, sobre todo, perpendiculares al plano orbital. Sin embargo, como se puede ver en una mirada más cercana a esta estructura, este no es el caso. La inclinación del agujero negro y su órbita tienen ejes completamente diferentes. El eje de rotación del agujero negro está inclinado más de 40 grados respecto al eje del plano orbital de este sistema binario, lo que lo hace único. Así pues, la trayectoria del doble chorro de materia caliente parece estar fuertemente desalineada con respecto al eje de rotación de su órbita. Los investigadores creen que esta fuerte desalineación probablemente se formó en el momento de la formación del agujero negro, incluso antes de que el sistema tuviera tiempo de enderezarse. Una supernova, la gigantesca explosión de una estrella al final de su vida, que estuvo en el origen del agujero negro, provocó probablemente esta asimetría bajo el impacto de su violencia sin precedentes. MAXI J1820+070 también es conocido por la comunidad científica por haber captado en vídeo una de sus innumerables explosiones en 2018 en el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA. La película permite ver un time-lapse o animación en vídeo de una de sus erupciones, pero también estudia la velocidad del material caliente expulsado al espacio por el agujero negro dentro de su par de chorros opuestos.
Los primeros resultados señalaron velocidades de alrededor del 60% de la velocidad de la luz en el polo norte y del 160% en el polo sur. Pero, ¿cuál es la realidad? De hecho, la velocidad real de las partículas liberadas es aproximadamente el 80% de la velocidad de la luz, lo que sigue siendo cerca de 863 millones de kilómetros hora. Los primeros descubrimientos se vieron truncados por la ilusión de las velocidades transluminales que se producen cuando los chorros de los agujeros negros son casi paralelos a la dirección de los observadores basados en nuestro planeta Tierra. Este agujero negro es un ejemplo perfecto de ello, ya que su chorro emitido en el polo sur se acerca a la Tierra, mientras que el del polo norte se aleja de ella. ¿Ves estos dos potentes chorros condensados? Para que te hagas una idea de la cantidad de materia expulsada, los astrofísicos han calculado que se trata de unos 500 millones de veces la masa del Empire State Building en tan solo unas horas. Esta fantástica cantidad de materia produce auténticas ondas de choque antes de ralentizarse al entrar en el medio interestelar. Pero no nos acerquemos demasiado a esta estructura. Aunque conocemos los riesgos de cruzar el límite del disco de acreción de un agujero negro, aún no podemos predecir las erupciones seguidas de la emisión de chorros de material. Incluso un pequeño agujero negro es un pozo sin fin que nunca devuelve lo que ha sacado. Veamos ahora las particularidades de los agujeros negros de baja masa, es decir, los agujeros negros estelares. Propongo que vayamos a un sistema binario de nuestra Vía Láctea, conocido como XTE J1650-500, que podría albergar el agujero negro más pequeño jamás detectado. Para ello, hay que llegar hasta Ara, constelación situada en el hemisferio sur junto a Escorpio. Situado a más de 10.000 años luz, este sistema binario fue avistado en 2001 por el satélite Rossy X-Ray Timing Explorer de la NASA y parece tener en su corazón un agujero negro estelar con una masa particularmente ligera para este tipo de objeto. Estimada inicialmente en 3,8 veces la masa de nuestro Sol, la masa de esta estructura, que solo mide 24 kilómetros de diámetro, ha sido finalmente revisada al alza. De hecho, estaría entre 5 y 10 masas solares. Pero cuidado, esta estructura, por pequeña que sea en comparación con sus compañeras, podría atraerte y bajo su fuerza gravitatoria podrías acabar en un astroespagueti. Otro candidato a agujero negro es potencialmente el más ligero de todos. Se trata de IGR J17091, un agujero negro de masa estelar situado en la constelación de Escorpio, a 28.000 años luz de nuestro sistema solar. Descubierto por el satélite integral de la Agencia Espacial Europea, se cree que tiene una masa entre 3 y 10 veces superior a la del Sol, lo que lo convierte en un pequeño monstruo cósmico, por no decir otra cosa. En el disco que rodea este agujero negro se han observado vientos de una intensidad formidable, que alcanzan los 32 millones de kilómetros hora, es decir, casi el 3% de la velocidad de la luz. Sus vientos son tan violentos como los que pueden medirse en estructuras como los agujeros negros supermasivos, que son hasta miles de millones de veces más pesados. Además, los vientos de IGR J17091, que se originan en el disco de gas que rodea al agujero negro, han demostrado tener una característica muy inesperada. Parecen ser capaces de arrastrar mucho más material cósmico que el agujero negro es capaz de absorber. Así que cabe imaginar que estos vientos toman gas de la estrella adyacente antes de que el agujero negro lo expulse para siempre,
y luego lo expulsa al cosmos. De hecho, resulta que el campeón de los pesos ligeros es el agujero negro unicornio, que también tiene la distinción de ser el agujero negro más cercano a nuestra Tierra hasta la fecha, como descubrimos al principio de nuestra expedición. Sugiero que continuemos nuestro viaje al corazón de nuestra galaxia. Descubramos la estrella Sagitario A. Como su nombre indica, el agujero negro Sagitario A se encuentra en la constelación de Sagitario, a 26.673 años luz del Sistema Solar, más concretamente en el corazón de la Vía Láctea. Ya en la década de 1930 se sospechaba que esta zona del espacio, denominada Sagitario A, albergaba un agujero negro, pero no fue hasta 1974, en el observatorio de Green Bank, Virginia Occidental, con uno de los mayores radiotelescopios orientables del mundo, cuando se identificó realmente. Aunque esta fuente de radio compacta fue revelada en su momento, fue en la década de 1980 cuando los astrónomos comenzaron a plantear la hipótesis de que el objeto compacto central era probablemente un agujero negro cuyo tamaño parecía inverosímil. Tras estudiar las estrellas cercanas a esta intrigante fuente de ondas de radio durante una década, descubrieron que las estrellas parecían girar en torno a un objeto oscuro en el corazón de la Vía Láctea. A partir de sus movimientos, supusieron entonces que un agujero negro de 4 millones de veces la masa del Sol interfería con ellos. Posteriormente, se descartaron otras hipótesis, como la presencia de muchas estrellas muy agrupadas. En 2017, el telescopio Event Horizon, un proyecto de investigación multinacional, proporcionó pruebas de la existencia de un agujero negro supermasivo y produjo una imagen resuelta del disco de acreción circundante. Esta imagen, la segunda en la historia de la astronomía para este tipo de objeto, confirma que Sagitario A es un agujero negro con una masa de más de 4 millones de masas solares. Este hallazgo se corresponde exactamente con las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein y proporciona valiosas pistas sobre el funcionamiento de los agujeros negros y, de hecho, de las galaxias. Puedes imaginarte lo difícil que fue descubrir este objeto oscuro, envuelto en un halo naranja brillante, porque está muy oscurecido por el gas que lo rodea. El gas que lo rodea se extiende entre 5 y 30 años luz, y de vez en cuando le da un poco de energía para devorar, provocando débiles destellos de rayos X. Las temperaturas en el disco de acreción pueden alcanzar hasta 10 millones de grados Celsius. Tómate un momento para contemplar Sagitario A y considera que toda la Vía Láctea, de más de 13.600 millones de años, orbita a su alrededor. Relativamente discreto y poco activo, este agujero negro supermasivo que dio forma a nuestra galaxia aún guarda muchos secretos. Es cierto que los agujeros negros se consideran monstruos cósmicos silenciosos que solo afectan a la materia inquisitiva que viaja a su lado. Sin embargo, uno de ellos está demostrando ser una amenaza mucho más allá de su horizonte de sucesos. Si quieres saber más, tenemos que acercarnos a otro sistema binario formado por una estrella lambda regular y un agujero negro, situado en las proximidades de la constelación de Escorpio, a unos 28.000 años luz de nuestro sistema solar. Pasemos sin más dilación a este intrigante objeto, denominado H1743-322. No te haré esperar más y te contaré qué hace a este agujero negro tan diferente de sus congéneres. Resulta que dispara balas. 2 bolas de material altamente energético fueron expulsadas al espacio por este pequeño agujero negro en 2009, como si expulsara voluminosos eructos por sus polos durante una difícil digestión. De hecho, los estudios realizados hasta la fecha han demostrado que parece darse un festín descarado cada 8 meses.
tragando una gran cantidad del material que atrae hacia su disco de acreción, de millones de kilómetros de diámetro. Esta periodicidad se pone de manifiesto en las mediciones de las variaciones cíclicas de los rayos X, conocidas como oscilaciones cuasiperiódicas. Un agujero negro que dispara balas de gas ultrarrápidas hacia el cosmos, alcanzando una cuarta parte de la velocidad de la luz, es decir, unos 270 millones de kilómetros hora, es un fenómeno de lo más sorprendente. Pero lo que lo hace aún más curioso es que estas manchas de radio, que acompañan a los chorros de partículas habituales, se producen en un momento en el que aún no se observan explosiones de radio. ¿Cómo explican los científicos este fenómeno? Por el momento, ninguno de ellos tiene una respuesta y las teorías están por todas partes. Pero lo que es seguro es que el disco de acreción y el lanzamiento de los chorros están relacionados con esta extrañeza cósmica. Pero no permanezcamos demasiado tiempo en este entorno un tanto incierto y prefiramos un destino menos explosivo. Ahora propongo que reanudemos nuestro viaje. Teletransportémonos a otra parte del universo, a la constelación de la Osa Mayor, cerca de las nebulosas de Bode, dos galaxias tan cercanas que fueron descubiertas al mismo tiempo. Echemos un vistazo a una de estas dos galaxias vecinas, la que alberga el tipo de agujero negro más raro conocido hasta la fecha, la galaxia del cigarro o Messier 82, que se encuentra a solo 12 millones de años luz de nuestro Sol. Esta galaxia tiene dos brazos espirales simétricos y azulados que se extienden alrededor de su núcleo, donde hay al menos 197 cúmulos estelares, jóvenes y masivos. Cada uno de estos cúmulos tiene una masa cercana a las 200.000 masas solares y cohabita en torno a un centro que produce estrellas a un ritmo 10 veces superior al de toda la Vía Láctea. Como prueba, esta magnífica galaxia estelar, cuyo disco es 5 veces más luminoso que el de la Vía Láctea, tiene un centro cientos de veces más luminoso que el de nuestra galaxia. El diámetro de su región central de formación estelar es de unos 500 parsecs, es decir, más de 1630 años luz. Hay 4 hermosos cúmulos estelares en esta región, donde se detectan rayos X significativos. Fíjate bien. Puede que estemos presenciando una supernova, algo que parece ser habitual en esta concurrida zona. Como era de esperar, en el centro de esta galaxia se encuentra un agujero negro supermasivo. Su masa se estima en 30 millones de masas solares, pero este objeto no es el que atrae nuestra atención. Se trata, en efecto, de un segundo agujero negro. Bautizado como M82X1, en honor a su anfitrión, su masa se estima entre 400 y 500 veces la de nuestro Sol. Parece que una estrella gigante, o incluso una supergigante próxima al final de su vida, lo es, ya que confirma, tras muchos años de investigación, la existencia de agujeros negros de tamaño medio. La presencia de agujeros negros de tamaño intermedio, más ligeros que los agujeros negros supermasivos, mucho más comunes en la mayoría de las galaxias, debería permitir comprender su funcionamiento en el futuro. Un agujero negro intermedio es, por tanto, mayor que los resultantes del colapso de una sola estrella, pero sigue siendo mucho más pequeño que los agujeros negros supermasivos, que son millones de veces más pesados que el Sol. Como ocurre con cualquier precepto, siempre hay una excepción que confirma la regla. Los agujeros negros no son una excepción. Consideradas aspiradoras cósmicas, tienen la costumbre de hacer desaparecer para siempre cualquier materia o luz que se acerque peligrosamente a sus discos de acreción. Sin embargo, un agujero negro ha venido a cuestionar este concepto. Situado en la constelación de la Brújula, a poco más de 34 millones de años luz, en una galaxia enana llamada Enice 210,
un agujero negro supermasivo de aproximadamente 1 millón de masas solares, que está creciendo activamente, está alterando este estereotipo. ¿Cómo lo hace? Pues bien, en lugar de triturar estrellas y hacerlas desaparecer poco a poco en sus entrañas, en realidad fomenta su formación. De hecho, en esta galaxia se están formando estrellas jóvenes a un ritmo prodigioso, lo que da lugar a los grandes cúmulos estelares teñidos de azul que se pueden ver. En el centro de estas brillantes guarderías estelares se encuentra el enorme agujero negro, rodeado de nubes rosas y bandas de polvo oscuro. Pero acerquémonos un poco más a este extraño objeto e intentemos comprender su estructura. En las inmediaciones de este agujero negro, a una distancia de solo 230 años luz, destaca una región de formación estelar. El agujero negro parece estar conectado a este cúmulo estelar por un flujo continuo de gas, que como un cordón umbilical alimenta esta región muy brillante del espacio. El agujero negro no expulsa material al espacio a velocidades extremas, sino que proporciona un suave flujo de salida a solo unos 1,6 millones de kilómetros/hora. Esto permite que el gas capturado y comprimido se precipite a temperaturas más bajas, lo que le permite formar nuevas estrellas en cúmulos cada vez más densos. Como acabas de ver, aunque los agujeros negros tienen muchas similitudes, algunos se distinguen de sus congéneres por características atípicas. Este es también el caso de un agujero negro supermasivo situado en la galaxia elíptica supergigante Messier 87. Para encontrarla, debemos ir a la constelación de Virgo, más concretamente al cúmulo de Virgo, que contiene muchas galaxias, entre ellas Messier 87. Que es la mayor de todas. Se encuentra a unos 53 millones de años luz de nuestro sistema solar y se extiende a lo largo de 120.000 años luz. Por tanto, es ligeramente mayor que la Vía Láctea. Sin embargo, mientras que la Vía Láctea está acompañada por unos 200 cúmulos estelares, Messier 87 cuenta con un número increíble de cúmulos. Esta galaxia está acompañada por aproximadamente 12.000 cúmulos estelares globulares. La estrella M87 es un agujero negro supermasivo que ha sido objeto de numerosas observaciones durante varios años. Fue inmortalizado en 2019 por el telescopio Event Horizon, confirmando que se trata del agujero negro con una de las masas más altas de todos los agujeros negros supermasivos. De hecho, su masa es aproximadamente 6.500 millones de veces la de nuestro Sol. Este agujero negro se encuentra a 55 millones de años luz de nuestro sistema solar, pero lo que lo hace especial es que emite un vasto chorro de materia relativista que se propaga 5.000 años luz en el cosmos. Las últimas observaciones de los astrónomos de rayos X de Chandra han observado que algunas secciones de este chorro de plasma se mueven a velocidades nunca vistas. Es la primera vez que se observa una velocidad semejante en el chorro de un agujero negro. Pero, ¿a qué corresponde este chorro? ¿No se supone que un agujero negro se traga todo lo que se cruza en su camino? De hecho, no es tan sencillo. Aunque el agujero negro atrae materia hacia el centro de la galaxia, esta no es engullida por completo. A medida que la materia se acerca al agujero negro, comienza a girar en el disco de acreción. Solo una pequeña cantidad es absorbida por el agujero negro. La materia restante es expulsada al espacio en forma de chorro o haz, cuya trayectoria está ligada a las líneas del campo magnético. Estos chorros no son ni mucho menos suaves, sino que aparecen como nudos. Estudiando su comportamiento durante varios años, los astrónomos han podido deducir que viajan a velocidades extraordinarias, hasta 6,3 veces la velocidad de la luz. Sí, has oído bien. 6,3 veces la velocidad de la luz.
¿Cómo es posible? Nada puede ir más rápido que el límite de la velocidad universal. De hecho, la estrella M87 no rompió las leyes de la física porque no expulsa materia a una velocidad superior a la de la luz. Los científicos han demostrado que se trata de un fenómeno asombroso llamado movimiento superlumínico. Este movimiento se produce cuando los objetos se mueven a una velocidad cercana a la de la luz, en una dirección similar a la línea de visión del observador. Esto es, de hecho, lo que ocurre con este agujero negro. Sin embargo, está documentado que la velocidad casi cósmica que alcanzan las partículas en los chorros de la estrella Messier 87 alcanza el 99% de la velocidad de la luz. En el centro de casi todas las grandes galaxias existen agujeros negros de millones a miles de millones de veces la masa del Sol. Al igual que su anfitrión, están destinados a evolucionar y fusionarse entre sí. Para presenciar este espectáculo, tan raro como espectacular, os invito ahora a ir al encuentro de la inmensa galaxia Seyfert, situada en la constelación de Hydra, a 200 millones de años luz de nuestro Sol. NGC 3393 es una galaxia espiral barrada muy densa que, además de considerarse notablemente activa, tiene la particularidad de albergar dos agujeros negros supermasivos separados por solo 490 años luz. Uno de los dos agujeros negros es monstruosamente grande y está siendo devorado por su homólogo aún mayor. La masa del primero es al menos 1 millón de veces la masa del Sol, y la del segundo es de unos 30 millones de masas solares. La luminosidad emitida por sus dos cuásares es tan grande que los científicos han creído durante mucho tiempo que esta galaxia bien ordenada solo tiene un único agujero negro en su centro. Imagínate su sorpresa cuando observaron por primera vez a estos dos monstruos cósmicos uno al lado del otro, gracias al Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA. Este descubrimiento sugiere que existen varias formas de fusión entre galaxias cuando éstas colisionan. Aunque los investigadores han creído durante mucho tiempo que las colisiones directas entre galaxias, conocidas como fusiones mayores, conducen a resultados dramáticos con reordenamientos anárquicos y caóticos de sus estructuras, ahora tienen pruebas de que este tipo de sucesos también puede tener lugar con menos turbulencias. NGC 3393 confirma que pueden producirse fusiones menores. Bajo su apariencia tranquila e imperturbable, esta protuberancia galáctica con dos corazones sincronizados es la prueba de ello. Están asistiendo al final de una fusión insidiosa entre dos galaxias de masas desiguales, en la que la forma espiral de la mayor permanece impasible y regular. El menor de los dos agujeros negros debía de tener menos masa que su compañero cuando sus galaxias anfitrionas comenzaron a fusionarse, hace unos 1000 millones de años o más. Aunque estos dos monstruos coexisten armoniosamente, devorando simultáneamente las estrellas que se cruzan en su camino, el mayor, como un caníbal, mordisquea sin duda a su vecino con incesante asiduidad. Aunque esto sigue siendo muy complicado, las nuevas tecnologías permiten ahora establecer comparaciones aún más precisas entre agujeros negros. Los científicos solían pensar que solo había dos tipos de agujero negro, estelar y supermasivo, pero ahora se cree que hay un continuo y que también los hay de tamaño intermedio. Por tanto, esta última debería tener una masa de entre 100 y 10.000 masas solares. Su existencia se predijo cuando se hallaron fuentes de rayos X muy brillantes lejos del centro de algunas galaxias, donde suelen encontrarse los agujeros negros supermasivos. Esto se observó en 2006,
Cuando una fuerte llamarada de rayos X procedente de una fuente denominada 3XMM-J2150 fue observada por el telescopio Hubble, pero también en rayos X por los telescopios espaciales XMM Newton y Chandra, a unos 800.000 millones de años luz de distancia en la constelación de Acuario. Esta observación concluyó que se trataba efectivamente de la destrucción de una estrella por un agujero negro de más de 50.000 masas solares, alojado en un cúmulo de estrellas, en las afueras de una galaxia lenticular lejana. En 2020, el telescopio espacial Hubble tuvo la oportunidad de inmortalizar un nuevo estallido de rayos X en la misma zona, confirmando que, efectivamente, un agujero negro está engullendo una estrella demasiado curiosa, tras haberla destrozado parcialmente en un cataclismo de gas sobrecalentado y rayos X. Aunque esta proeza tecnológica ha demostrado la existencia de agujeros negros intermedios, ha llevado a los científicos a plantearse cada vez más preguntas. Saben que la masa de un agujero negro intermedio es entre 100 y 10.000 veces la masa del Sol, pero no comprenden cómo puede formarse una estructura semejante. Ninguna estrella puede dar lugar a un agujero negro tan pesado. Sin embargo, están surgiendo varias hipótesis. Se propone que un solo agujero negro, si tuviera suficiente material para devorar en todo momento, podría alcanzar tal peso. Otro sugiere que podría tratarse de varios agujeros negros que se han fusionado. Sea como fuere, la formación de estos objetos sigue siendo un enigma de lo más interesante para los astrofísicos de altas energías. Los agujeros negros, como todos los objetos cósmicos, se desplazan por el cosmos al ritmo de su galaxia anfitriona. Si sabemos que algunas galaxias han sufrido grandes trastornos al encontrarse o incluso fusionarse con una de sus muchas compañeras, ¿qué ocurre con los agujeros negros? ¿Qué pasaría si dos de estos monstruos cósmicos se acercaran demasiado? Después de todo, ¿no se dice que solo las montañas nunca se encuentran? Probablemente tendremos la respuesta dentro de pocos años gracias a una galaxia que se encuentra a unos 1.000 millones de años luz de nuestro sistema solar. Esta galaxia, conocida como SDSS J1430+2303, parece contener un par de agujeros negros supermasivos, con una masa total de hasta 200 millones de masas solares, que se comportan de forma muy extraña. Se ha comprobado que las oscilaciones en el núcleo galáctico observadas durante 3 años son cada vez más cortas, pasando de un periodo de aproximadamente 1 año a 1 mes. Estas fluctuaciones de la luz detectadas en el centro de la galaxia permiten a los científicos prever que 2 agujeros negros se codean en esta zona y, lo que es más importante, que deberían sufrir una colisión inminente en los próximos 3 años. Si es así, será la primera vez que podamos observar una colisión entre 2 agujeros negros supermasivos. Los científicos esperan ver una enorme explosión de luz en todo el espectro y esperan aprender mucho más sobre el funcionamiento de los agujeros negros. Pero dejemos atrás estas 2 espirales infernales y salgamos del paso. Una colisión prematura, aunque sea un espectáculo maravilloso, podría ser fatal. ¿Y si te llevo al objeto más brillante del universo primitivo? ¿Estás preparado para llegar, o casi, al borde del universo a 12.800 millones de años luz de nuestra galaxia? Ponte las gafas de sol. Puede que las necesites, porque estamos a punto de acercarnos a un brillante cuásar cuya luz equivale a 600.000 billones de veces la de nuestro Sol. Llamado J043947, este objeto único brilla justo en el corazón de una galaxia que se estaba formando durante una parte temprana de la historia del universo, conocida como la época de reionización,
Se trata del periodo en el que el universo tenía menos de 1000 millones de años, cuando las primeras estrellas y galaxias empezaron a consumir nubes de hidrógeno neutro en el cosmos. Este núcleo energético coexiste con un agujero negro supermasivo que se alimenta vorazmente del polvo y el gas que lo rodean, produciendo un aumento de la luminosidad por el calentamiento resultante. Este cuásar muy activo tiene una tasa de formación estelar estimada de 10.000 estrellas al año, lo que es enorme en comparación con nuestra Vía Láctea, que solo produce una estrella al año. El agujero negro no absorbe simplemente el gas difuso del espacio intergaláctico. A pesar de su intensa luminosidad, un objeto así podría no haber sido nunca observado por los científicos debido a su posición en el borde de nuestro universo. De hecho, su descubrimiento se debe en gran medida a la disposición de los objetos en el cosmos. Fue un fenómeno físico conocido como lente gravitacional el que permitió detectarlo. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, las potentes fuerzas gravitatorias pueden desviar la trayectoria de la luz. En este caso, la luz del cuásar observado está distorsionada por una débil galaxia situada a medio camino entre la Tierra y el cuásar, que no solo aumenta su brillo 50 veces, sino que también distorsiona el espacio a su alrededor. Esta lente gravitatoria curva entonces la luz, como una lente óptica, y divide la imagen del cuásar, de modo que puede verse en 3 lugares diferentes simultáneamente. Gracias a este aumento, los astrónomos pueden observar más de cerca este monstruo cósmico, aunque se encuentre muy lejos. La comunidad científica realizó un enorme descubrimiento en 2017. Un agujero negro supermasivo a más de 13.000 millones de años luz de la Tierra fue detectado por uno de los telescopios de Chile, en los confines del universo. Bautizado como ULAS J13-42-08, este agujero negro es un monstruo 800 millones de veces más masivo que nuestro Sol. Se trata del mayor agujero negro jamás detectado en las profundidades del universo. ¿Qué lo hace especial? Su tamaño, pero sobre todo su edad de 13.000 millones de años, que no se ajusta a los modelos utilizados actualmente para describir el inicio de las interacciones entre las primeras estrellas. Este cuásar bate todos los récords por su precocidad, con un tamaño inmenso observado cuando el universo apenas tenía el 5% de su edad actual. Es extremadamente distante e inusualmente masivo para su edad, por lo que plantea un problema para los astrofísicos. Ningún objeto puede ser más antiguo que el propio universo. La luz viaja a cierta velocidad, por lo tanto, cuanto más lejos está un objeto, más antiguo se observa que es. Esto significa que este agujero negro se observó tal y como era hace más de 13.000 millones de años, cuando era muy joven. El universo tiene 13.700 millones de años, por lo que ULAS J13-42-08 tiene menos de 700 millones de años. Aunque se sabe que los agujeros negros son voraces, su crecimiento es relativamente lento. Un agujero negro, en el mejor de los casos, duplica su masa en 40 millones de años. Por lo tanto, para multiplicar su masa por 1000 se necesitan 400 millones de años y 800 millones de años para multiplicar su masa por 1.000.000. ULAS J13-42-08 tiene menos de 800 millones de años. Por lo tanto, debería ser aproximadamente 1.000.000 de veces menos masivo que su masa detectada, que es de 800 millones de masas solares. La pregunta es, ¿cómo pudo un objeto tan joven ser tan grande en el universo primitivo? Surgen 2 teorías. O bien se subestima la tasa de crecimiento de los agujeros negros, o bien, y esta es la explicación más probable,
podrían haberse formado agujeros negros mucho más masivos en el universo más joven que el actual, tras la explosión de una estrella masiva. Si es así, podemos imaginar que las estrellas primordiales, probablemente más masivas y con una vida más larga, permitieron el nacimiento de agujeros negros mucho mayores durante la juventud de nuestro universo. Este tipo de cuásar debería revelar etapas del universo aún desconocidas. Entre los agujeros negros más extraños del universo, no podemos ignorar los más grandes. Phénix A y TON 618 son los dos agujeros negros más masivos jamás descubiertos. Pero veamos más de cerca lo que podemos aprender de Phénix A, la galaxia central del enorme cúmulo de galaxias Phénix, situado en la constelación meridional de Phénix, a unos 8.500 millones de años luz. Esta galaxia tiene una producción estelar 700 veces superior a la de la Vía Láctea, dando lugar a 740 nuevas estrellas cada año. Es la galaxia más activa jamás descubierta, pero lo que la hace especial es el agujero negro de su centro. Es el mayor agujero negro jamás descubierto. La masa de este agujero negro central se estima en 20.000 millones de veces la de nuestro Sol. Representa por sí sola cerca del 10% de la masa de toda la Vía Láctea, y su horizonte de sucesos tiene 590.000 millones de kilómetros de diámetro. Si quisiéramos seguir su perímetro, tardaríamos 71 días a la velocidad de la luz en rodearlo por completo. Su colosal tamaño no puede explicarse por el colapso de una sola estrella. Este agujero negro, que merece la etiqueta de ultramasivo, podría ser en realidad el resultado de una colisión entre varios agujeros negros supermasivos que se formaron poco después del Big Bang. Pero no nos quedemos mucho tiempo. Este ogro sigue creciendo exponencialmente, aumentando su masa en 60 soles cada año. Otro peso pesado es TON 618, otro cuásar hiperluminoso que mide 190.000 millones de kilómetros, lo que significa que es 135.000 veces mayor que el Sol. Situada en el límite de las constelaciones de Canes Venatici, también conocida como Sabuesos de la Caza, y Coma Berenices, que se traduce como cabello de Berenice, se encuentra a unos 10.000 millones de años luz de la Tierra. ¿Qué lo hace especial? Además de tener un tamaño monstruoso, incluso inimaginable, TON 618 tiene fama de ser uno de los objetos más brillantes del universo. Su luminosidad se estima en 140 billones de veces la del Sol, mientras que su masa es de unos 66.000 millones de masas solares. Recordemos que nuestra Vía Láctea tiene un total de 64.000 millones de masas solares. Se trata, obviamente, de un agujero negro supermasivo cuyo disco de acreción le sirve de despensa permanente. Además, la materia que lo orbita tiene una velocidad de casi 7.000 kilómetros por segundo, lo que indica una fuerza gravitatoria muy fuerte. Los científicos calculan que la edad del universo es de unos 13.700 millones de años. Pero desde que han podido estudiar las galaxias y, sobre todo, los agujeros negros, persiste un misterio. ¿Cómo han llegado a ser tan grandes en tan poco tiempo los mayores agujeros negros, cuya masa se estima en millones o incluso miles de millones de veces la del Sol? Los astrónomos han observado las primeras galaxias productoras de estrellas en las que probablemente se formaron agujeros negros supermasivos, pero aún no han tenido la oportunidad de relacionarlas de manera significativa. Al menos no hasta el descubrimiento de un eslabón perdido, un creciente agujero negro aún cubierto de polvo cósmico. Este reciente descubrimiento les permite prever que existe efectivamente una fase intermedia entre las galaxias estelares y los agujeros negros supermasivos.
Para comprender mejor esta teoría, dirijámonos al codiciado objeto, un antiguo agujero negro conocido como GNZ7Q, enclavado en el corazón de una galaxia primitiva, en una de las zonas mejor sondeadas del universo lejano, el Great Observatory's Origins Deep Survey North. Imagínate la sorpresa de los astrónomos que, con la ayuda del telescopio espacial Hubble de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, lograron apuntar su lente hacia un objeto celeste que muy probablemente sea un agujero negro de rápido crecimiento, a más de 13.000 millones de años luz de distancia. Este tipo de agujero negro, que nunca antes había sido encontrado por los científicos, salvo en teorías o simulaciones por ordenador, podría apoyar la hipótesis de que los agujeros negros supermasivos se originan en los núcleos cubiertos de polvo de las galaxias con brotes estelares antes de expulsar el gas y el polvo circundantes y emerger como cuásares extraordinariamente brillantes. Estas galaxias polvorientas y cuásares brillantes extremadamente raras se detectaron sin embargo al principio del universo, y GNZ7Q parece corresponder en todos los aspectos a las características de un cuásar joven en transición. Ofrece a los científicos la oportunidad de comprender el rápido crecimiento de los agujeros negros supermasivos en los inicios del universo. Su edad ha sido determinada por científicos que estiman que existió tan solo 750 millones de años después del Big Bang. Se trata, por tanto, de un agujero negro recién formado en un momento cercano al primer agujero negro supermasivo conocido del universo, que se encuentra en una galaxia que está formando estrellas a un ritmo de 1.600 masas solares al año. Aunque GNZ7Q emite longitudes de onda muy cortas de rayos X, parece brillante en longitudes de onda ultravioleta. Esto sugiere que el núcleo del disco de acreción que genera los rayos X siempre está oscurecido por el núcleo polvoriento de la galaxia con formación estelar, mientras que la parte exterior de su disco de acreción emite luz ultravioleta. Puedes imaginarte lo brillante que será este cuásar cuando el polvo galáctico se desvanezca, revelando la presencia de este ogro hasta ahora invisible. Los agujeros negros están aún muy lejos de revelar todos sus secretos, y hay una razón por la que nos sentimos cada vez más atraídos por ellos. Al fin y al cabo, nadie puede decir lo que ocurre en el centro de un agujero negro. Lo único que puede decirse hoy es que la materia que atraviesa el punto de no retorno se comprime hasta un punto infinitesimal, y todas las concepciones del espacio-tiempo se derrumban por completo. Esta singularidad aún no ha sido explicada en la comunidad científica, aunque se están investigando varias hipótesis, como la gravitación cuántica de bucle o la existencia de un gravastar. La gravitación cuántica prevé que los agujeros negros, al contraerse, puedan rebotar. Se trata de la teoría de las estrellas de rebote de Planck, es decir, una fase temporal entre una estrella compacta más densa que una estrella de neutrones y un agujero blanco, donde la variable espacio-tiempo se invertiría, ofreciendo una puerta de salida a la materia a través de un agujero de gusano. Una gravastar, cuyo nombre significa estrella del vacío gravitatorio, sería una especie de burbuja llena de vacío y envuelta por una corteza de materia tan dura que todo lo que pasara junto a ella sería succionado por la gravedad de la estrella antes de chocar contra su superficie, y finalmente fusionarse con ella en una gran emisión de energía. ¿Y tú? ¿Crees que un agujero negro no es más que una gigantesca trituradora sideral? Si no es así, ¿estás dispuesto a probarlo? Pero cuidado, si estás pensando en ser absorbido por un agujero negro, tu viaje será de ida en cualquier caso. Peor, podrías quedarte atrapado para siempre entre dos universos, completamente aniquilado.
Incluso si tienes la suerte de no desintegrarte al entrar en contacto con un hipotético caparazón extremadamente duro y de ser transportado al corazón de un agujero de gusano, tu destino sigue siendo desconocido. ¿Estás preparado para descubrir un posible mundo paralelo con todas las sorpresas que encierra? Pero, sobre todo, ¿estás preparado para despedirte de tu mundo? Porque no hay forma de volver a nuestro espacio-tiempo actual.